Extra Radio 92.3 FM. De obesidad, y parece muy lejano los datos de aquí al 2060, pero la realidad es que es un padecimiento que ya está afectando a la población. Costa Rica tiene el porcentaje más alto de obesidad, más alto del promedio. El 30% de los adolescentes actualmente en nuestro país tienen sobrepeso, pero no se trata solamente sobre qué comemos o cómo lo comemos, o qué está causando que tantas personas en nuestro país padezcan de sobrepeso, sino también es un tema ligado a las emociones, a cómo nos sentimos, a por qué buscamos incluso en la alimentación el refugio para muchísimas cosas con las que sobrellevamos día con día, y es por eso que hoy nuestra invitada va a conversarnos en estas dos aristas, desde el tema físico, alimenticio, y desde el tema emocional, que muchas veces dejamos de lado, que creemos que no tiene relación una cosa con la otra. Le voy a dar la bienvenida de una vez a nuestra invitada Jessica Peña, quien es nutricionista, además psicóloga. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el espacio, más bien, Angie. Hablaba Jessica al principio en la introducción del programa que uno dice, bueno, aquí al 2060 falta muchísimo, eso no le va a pasar a mis nietos o qué sé yo, pero la realidad es que ya nuestro país está teniendo números alarmantes de personas con sobrepeso. Si pudiéramos hacer un balance con respecto a las estadísticas que actualmente tenemos, y por qué estamos hablando de esto, comentábamos antes del programa que el próximo 27 de mayo va a ser el primer Congreso Nacional sobre Obesidad y Sobrepeso, un país sano para un futuro mejor. Es un esfuerzo del Ministerio de Salud luego de haber declarado la obesidad como una enfermedad crónica en nuestro país. Claro, correcto. Como bien mencionabas, Angie, la Organización Mundial de la Salud menciona que para el 2060 vamos a tener un 94% de las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Qué significa esto? Que el incremento viene acelerado. En 1975 hablábamos solo de que un 47% de las personas tenían sobrepeso y obesidad. Es decir, a la fecha ya andamos como por el 66-67% de las personas con sobrepeso y obesidad. Y si no hacemos estrategias públicas que sean desde todos los sectores, tanto de empresa privada, empresa pública, instituciones como el Ministerio de Educación Pública, pues el porcentaje del 94% lo vamos a alcanzar de una forma más acelerada. Ahora, el tema de que tengamos ya actualmente porcentajes importantes de obesidad en la población, hablamos de que al menos un 30% de los adolescentes, es precisamente porque dejamos por años ese tipo de políticas, porque creímos que tal vez la alimentación dependía de cada quien sabe lo que come y no nos preocupamos a nivel de instituciones de precisamente vigilar ese tipo de conductas. Yo creo que buscar culpables acá a veces es como un poco, ¿verdad?, centrado en el pasado. Yo creo que es importante ver como qué cambios podemos hacer, qué errores estructurales hay en nuestras políticas de salud pública y cómo podemos encaminarlo a que sea un poco mejor. Sin embargo, como vos lo indicas, y no es un secreto para nadie, la obesidad ha sido trabajada solamente desde un tema pesocentrista y se han dejado todos los factores que están paralelos. Hablemos de un tema social, hablemos de un tema económico, de un tema cultural. La sociedad tiene la posibilidad de estar en una cultura, que estemos en una cultura gordofóbica, pesocentrista, y todo un tema de estigmatización social alrededor de esto. Y justamente quería empezar por ahí, porque si bien usted lo decía, Jessica, no podemos buscar un solo culpable de lo que está ocurriendo, pero hay varios factores a nuestro alrededor que propician a que tengamos hoy en día esas estadísticas, y hablábamos, por ejemplo, de la estadística socioeconómica. En nuestro país, y lo dicen los números, no nosotros, las personas con menos recursos económicos suelen ser las que más padecen de sobrepeso.
Claro, y eso no es una coincidencia. Si lo vemos así, una persona, una familia que tenga escasos recursos va a preferir alimentos que sean más panes, cereales, ultraprocesados, primero porque son más económicos, están más en las góndolas en los supermercados y también porque les va a dar la energía suficiente para trabajos que muchas veces son trabajos de corte pesado. Entonces, si lo vemos desde la composición, incluso la canasta básica alimentaria. Hablemos un poquito de esto, ¿verdad? La canasta básica alimentaria se establece en función a todos aquellos alimentos que son de origen necesario para una familia en el país. Y si descomponemos esta canasta básica alimentaria, nos vamos a dar cuenta que el 33.3% de los alimentos que están en la canasta básica alimentaria corresponden a panes y cereales. Tenemos un 15.8% de alimentos que vienen en función a la parte de azúcares y un 15.3% en función al tema de grasas. ¿Y cuál crees que es el porcentaje en función de frutas y verduras? El mínimo. 1.5 y 1.4 respectivamente. Entonces estamos hablando que cada vez más nos alejamos de la alimentación que tenían nuestros abuelitos, que era de campo, que era una alimentación natural. Yo siempre le digo a mis pacientes, una alimentación que venga de la naturaleza jamás ni nunca va a poder ser una alimentación que sea dañina para nosotros. Pero cada vez más estamos inmersos en tener más a la mano alimentos que son de corte ultraprocesado. Ahora, mito, ¿verdad?, de que en efecto y con datos son las mujeres quienes más padecen de obesidad y por qué podría ser? Ok, recordemos que el peso va a tener una serie de factores importantes. No lo podemos ligar solamente a un tema de alimentación y de ejercicio. Eso es lo más escueto que podemos hacer en función de hablar de un tema de obesidad y de sobrepeso. Hay 10 factores que la ciencia ha demostrado que inciden en el peso de una persona. 10 y 4 están en el top 1. ¿Cuáles crees que son esos 4, Angie? ¿Podrían ser temas hormonales? Sí, correcto, ¿verdad? A nivel general de población de hombres y mujeres, esos 4 primeros factores son alimentación, ejercicio, estrés y genética. ¿Verdad? Yo he tenido en mi consulta pacientes que tienen papás de contextura delgada, es decir, tienen un privilegio desde la parte genética, tienen buena alimentación, tienen desde el privilegio otra vez la capacidad de pagar un gimnasio, de poder hacer actividad física, pero están estresados en una cantidad, ¿verdad?, que su cuerpo está estresado, el cortisol se dispara, ¿verdad?, y eso hace que el metabolismo esté más lento. Entonces son muchos factores, pero debajo de eso vienen los que vos mencionabas. En las mujeres la parte metabólica y hormonal tiene una incidencia abrupta en toda esta parte de concepción de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y es que también las mujeres enfrentamos el tema de la maternidad, nuestros cuerpos cambian, ¿verdad? Y también la cantidad de estrés y de ansiedad es más alta en mujeres también. Entonces, vea cómo no podemos desligar esta parte de obesidad física, de la conceptualización de un aspecto físico a toda la parte de emocional. Ahora, y quiero ir como, ojalá, como ordenando algunos de los factores que nos pueden estar rodeando como sociedad y que han hecho que en Costa Rica la población tenga sobrepeso. Hablábamos, y tal vez es una palabra nueva para muchas personas que nos ven y escuchan, de los espacios obesogénicos. Si podemos explicar además qué son para quienes no están relacionados, y yo creo que con solo la explicación ya la gente va a decir, así, el lugar donde yo trabajo o donde yo estudio es así. Ok, cuando hablamos de un espacio obesogénico, lo que estamos queriendo decir son espacios que fomenten la parte de obesidad y de sobrepeso en nuestra cultura. ¿A qué nos referimos con eso? Si vemos un tema, digamos, de Costa Rica, vamos a ver que efectivamente Costa Rica está posicionada como un ambiente obesogénico. ¿Por qué se favorece o por qué la sociedad, el gobierno es un incitor a la parte, digamos, de obesidad y de sobrepeso? Cada vez hay menos espacios, por ejemplo, de actividad física
estamos urbanizando más estos espacios que antes se nos permitía caminar con libertad, con seguridad. Nuestra seguridad social también está siendo un factor indispensable en que sea menos cada vez la cantidad de personas que están pudiendo ir a hacer actividad al aire libre. Claro, ya no salgo a correr porque me amigan que me asalten, por ejemplo. Correcto, ¿verdad? También desde las escuelas. ¿Qué estamos propiciando en las escuelas desde un tema de educación alimentaria? Hay avances, sí, hay avances. Podemos hablar de que los avances más importantes que ha hecho el gobierno en estos temas, primero es la parte de toda aquella adecuación que se hizo del Ministerio de Educación Pública en la parte de comedores institucionales, pero también nos falta un esfuerzo en la función de tiempo que pasan los chicos, por ejemplo, en los recreos, que no es suficiente para que ellos puedan merendar bien. El balance nutricional no es el más adecuado, se nos escapa y nos queda de lado toda la parte del sector privado, ¿verdad? En función a la parte de meriendas y de decretos institucionales infantiles. También podemos hablar en este año, lo más reciente, el 2024, que se declaró la obesidad como una enfermedad de corte crónico, y esto viene a ser un impulso para que lo abordemos de una forma integral. Lejos de como lo hemos abordado todos estos años, que fue de un enfoque individual, de fuerza de voluntad. Si usted no baja de peso es porque usted no quiere, y no se ha visto que el entorno en el que estamos es el entorno que propicia que una persona cambie sus hábitos de vida al final de cuentas. Ahora, a nivel de nuestro sistema de salud, ¿realmente existe esa red o ese seguimiento para apoyar a los pacientes, no solamente en un tema de esto es una dieta estricta y usted la tiene que seguir, y si no, y si usted no la siguió y el próximo mes viene y no baja de peso, lo sacamos del programa porque entonces usted no está poniendo de su parte, sino que sea un abordaje integral como el que usted nos está explicando? Porque yo veía, por ejemplo, datos del 2019 en el que 66 de 107 áreas de salud no tienen ni siquiera un nutricionista. Entonces ahí también uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hago o cómo hace la persona que no tiene recursos para pagar una consulta privada si va a su centro de salud y no le pueden ofrecer tampoco la ayuda que está necesitando? Correcto, esa es una problemática, la que vos mencionas, Angie, muy recurrente en el sector, tanto de mis dos profesiones, tanto la parte nutricional como psicológica. La obesidad se ha abordado solamente desde un tema físico, en donde se ha abordado en los hospitales, en donde se ha abordado y se tiene un profesional en el área de nutrición. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, desde la parte psicológica? ¿Qué estamos haciendo desde los recursos psicológicos también por abordar? Ahora en marzo el gobierno introdujo un poco de nutricionistas, aproximadamente 25 nutricionistas más al sector público para la atención de este tipo de pacientes, más sin embargo, ¿verdad?, está 100% basado en el tratamiento de la enfermedad, ¿verdad? Y yo siempre lo he mencionado en un tema de salud pública. La prevención siempre va a ser más económica que un tema de tratamiento o rehabilitación. En cualquier enfermedad, póngale el nombre que vos quieras ponerle, siempre va a ser más económico que nuestras políticas vengan desde las escuelas, por ejemplo. Sí, que sean políticas preventivas. Exacto, preventivas y no desde el tratamiento. Obviamente, ya cuando estamos inmersos en un panorama de 66.9% de sobrepeso y obesidad, hay que trabajar y hay que meter áreas y colegas profesionales, ¿verdad?, en el sector público. Pero el abordaje no es integral, el abordaje, lastimosamente, en nuestro país y en el mundo de la obesidad es 100% pesocentrista. Ahora, eso es un abordaje que pudiéramos hacer incluso, creería yo, desde nuestro Ministerio de Economía, además, con políticas, porque usted lo decía, una canasta básica donde la mayoría son harinas, alimentos refinados y demás, y yo creo que eso no tiene uno que estudiarlo muchísimo para darse cuenta de que usted vaya a un supermercado y cómprese una bolsa de arroz o le va a costar mucho más caro posiblemente un brócoli pequeñito, ¿verdad? Entonces la gente tampoco se incentiva a cuidarse, porque yo lo escucho mucho entre mis amigos que dicen, no, es que ser fit sale caro, ¿verdad? Porque ya usted va y vaya a comprarse la proteína y vaya a comprarse sus vegetales y demás, y no es tan agradable para la gente como ir a comprarse un combo de 2,000 colones a un lugar de comidas rápidas, que es más rápido, no lo cociné, lo tengo a la mano y gasté menos.
Esto es un tema muy complejo, Angie. Al final de cuentas, yo siempre lo he dicho que tienen que meterse todos los sistemas en esto, ¿verdad? Si hablamos desde la parte económica, por ejemplo, hasta las presas, aunque uno lo pueda ver como qué relación tienen las presas con la obesidad y el sobrepeso, tienen un impacto, ¿verdad? Si yo soy una persona que trabaja 8 horas fuera de mi casa, tengo que pasar una provincia, por ejemplo, en una presa que voy a durar 2 horas metida, ida, 2 horas de vuelta, ¿con qué tiempo voy a ir a preparar alimentos? Eso por un lado. Segundo, por un tema también del acceso a los alimentos que son nutritivos. Cada vez son menos las municipalidades que tienen ferias, espacios, ¿verdad?, de frutas, vegetales que la gente puede adquirir. Claramente, si vos vas a un supermercado y vas a la sección de vegetales, ¿verdad?, te va a salir muchísimo más caro que comprar una rebanada de pan o que comprar un pan, ¿verdad?, que va a tener más contenido calórico, te va a proporcionar más energía. Entonces, en un tema desde el privilegio que yo siempre hablo, una familia de escasos recursos con el salario mínimo, 4 personas, por ejemplo, ¿verdad?, ¿qué va a preferir? Va a preferir comer pollo y una cantidad pequeña que no le va a propiciar energía, o comprar una canasta básica en donde sean más pastas y cosas que le proporcionen esa energía para esos trabajos tan duros. Entonces, todo esto está asociado, ¿verdad? Un tema de seguridad social, como hablábamos, un tema de esto económico. Los alimentos nutritivos son más costosos. Si lo vemos, un picadillo, un balance, ¿verdad? Un picadillo, arrocito, frijoles, puede ser más económico que un salmón con ensalada, si lo vemos así, ¿verdad? Pero el tema es en alimentos que sean de corte natural. Sí, véalo con la composición nutricional de la canasta básica, ¿verdad? Hay un 3%, redondeándolo para arriba, ¿verdad? Un 3% de frutas y vegetales. Va a afectar todo, va a afectar desde el Ministerio de Economía, de Industria, de Comercio, toda la parte de agricultura, ¿verdad? Porque cada vez nos alejamos más de la alimentación que nos pueden propiciar los agricultores y nos vamos más a las grandes empresas que procesan, ¿verdad?, estos alimentos, y al final, entre un alimento con sustituto edulcorante y un alimento regular, va a ser hasta un 28-30% más caro el alimento con suplementación, con sustituto, que el alimento que es procesado de corte regular. Definitivamente que le voy a robar esa frase del privilegio, porque es así, uno cree para cosas que tal vez para uno es normal ir a un supermercado y comprar un yogur deslactosado, ¿verdad? Para mucha gente es el día a día y lo paga, y no, para otra persona es una diferencia significativa en su balance económico mensual. Y aquí también quiero hablar del tema educativo, porque bien lo decía usted, Jessica, es un tema no solamente de educar ahorita a los niños o adolescentes, deje de tener esas conductas, sino mejor desde pequeñitos evitemos esas conductas para no tener los mismos resultados. Pero aquí es un poco, y entra tal vez ese choque generacional de yo adulto, criado completamente diferente, ¿verdad?, con otras costumbres, con que el almuercito es arroz, frijoles, espagueti, un pedacito de carne o plátano maduro si se puede, ¿verdad? Y la gente lo ve normal. Y llega ese choque generacional de cómo también le digo a mis hijos o hijas, hagamos este balance, salgamos a hacer ejercicio donde tal vez ni siquiera yo tenga incluso ¿verdad?, la costumbre de salir a caminar. Claro, si lo vemos así, un niño no tiene la responsabilidad en sus decisiones de decir, voy a comer más saludable, voy a hacer más actividad física, ¿verdad? Eso está inmediato de todos los sistemas que lo rodean, tanto de un tema de sus padres como también de sus sistemas educativos y de la sociedad. Yo creo que lo que más estamos fallando en la población infantil y adolescente es que no les estamos dando esos espacios para que ellos puedan tener una salud integral y desde la dignidad, ¿verdad? Los cuerpos no normalizados, tanto en adultos como en niños, son víctimas de bullying, de acoso, de violencia física, emocional, incluso de aislamiento social. Y no solo en un ámbito de escuela, también en un ámbito hasta incluso médico, lastimosamente y dolorosamente, ¿verdad? Actualmente los problemas de obesidad infantil se tratan desde el juicio, desde la crítica, lo que va a ocasionar
una baja autoestima, una mayor vergüenza corporal, y el niño a la larga lo que va a querer hacer es nunca más volver a ir a un médico porque le crea un trauma. Claro. Yo en la consulta privada lo veo muchísimo con adolescentes, porque yo trabajo a partir de la adolescencia, lo veo mucho con adolescentes que vienen posterior a un sistema público que ha criticado sus cuerpos y les ha metido que algo de malo hay con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué salud física estamos hablando en la población infantil si solo nos centramos en un tema de peso y dejamos de lado toda la parte de salud mental? Bueno, y a esto súmele además que con todo el tema de las redes sociales y demás, se queda también una visión del cuerpo perfecto, de las medidas ideales, que no es una realidad, ¿verdad? Y creo que también por ahí está mucho la tarea hasta de uno mismo en su pequeño círculo, el ir corrigiendo esos ideales digo, entre comillas, que a través de las redes sociales se nos han sembrado y que muchísima gente vive frustrada porque no puede llegar a eso que ve. Claro, el impacto y todos estos avances que estábamos mencionando acerca de la parte, digamos, del gobierno que ha hecho con nuestros niños, adolescentes, incluso con nuestros adultos, tiene un impacto porque nunca hemos establecido, por ejemplo, una política en función a la parte de la publicidad que reciben nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Está a consumo libre tecnológico, ¿verdad? Si hablamos así, en función de que ellos puedan acceder a sistemas tecnológicos que sean altamente nocivos para su percepción, tanto corporal, así como su relación con la comida también. Si yo tengo un niño que pasa horas y horas en una pantalla, ¿qué está recibiendo? ¿Cuáles estímulos está recibiendo ese niño de alimentación y estilos de hábitos de vida saludables, y cuántos está recibiendo de cómo tiene que ser su cuerpo y de toda esta parte de concepción de perfección que tenemos? Ahora, Jessica, usted mencionaba algo, y para ya ir abordando también la parte de las emociones, que era también un tema del que queríamos hablar, y es el tema de que el sobrepeso no solamente tiene efectos físicos, ¿verdad? El tema de el aumento de peso es tal vez la punta del iceberg de una persona que tiene sobrepeso, y hablamos de las emociones y sobre todo en adolescentes. Hay una estadística muy difícil, dura de procesar a nivel país, y es el tema de los suicidios en la población adolescente, que son las principales víctimas, lamentablemente, de este hecho, mucho desencadenado por bullying. Y el bullying, yo creo que en algún momento todos de pequeños lamentablemente lo sufrimos, y es terrible todavía para quienes son niños, adolescentes con sobrepeso, porque hay que decirlo así, los niños son muy crueles a veces. Sí, correcto. Eso es todo un abordaje que no se ha evidenciado en nuestro país, ¿verdad? La cantidad de niños que están siendo víctimas de un sistema que los castiga en función a sus cuerpos, más que ayudarles y acompañarlos a que sea algo integral, a que sea algo desde la mirada compasiva. Y lo que pasa ahorita es que usualmente pues un papá o una mamá lleva a su niño a un sistema de salud y sale toda la familia al final, ¿verdad? Juzgada fuertemente, sin ponerse el profesional de salud a escuchar realmente, ok, ¿cómo son sus ingresos? ¿Pueden acceder a este tipo de alimentación? ¿Tiene el niño alguna figura en su casa que lo pueda incentivar a que puedan ir al parque, a que puedan hacer actividades al aire libre? ¿O eso es una realidad que está centrada desde lo que es la idealización, más no la realidad? Entonces, como esto a veces terminan siendo panoramas que son fantasiosos al final de cuentas, ¿verdad? Y los esfuerzos, sí, útiles, sí, ¿verdad? Nadie va a decir que toda esta parte de meriendas escolares y todo no fue útil, sí es útil, pero el proceso tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de estos niños que están siendo víctimas, como vos dices, de bullying, por un tema, digamos, propiamente, ahorita en esta conversación de un tema de sobrepeso y obesidad, pero cuántos niños no están siendo víctimas de bullying, de acoso, de violencia física, aislamiento y todo en las escuelas, por un montón de factores, desde el color de su piel, cómo es su cuerpo, sus creencias religiosas, su sexualidad, un montón de factores que hace que el sistema
excluya ellos mismos, ¿verdad?, a los niños y adolescentes con este tipo de condiciones no normativas según nosotros. Y ahora que todas esas emociones además, en muchos casos el bullying es por sobrepeso, pero en otros casos que es por otras razones, nos refugiamos también en la comida y tal vez si podemos explicar esa relación de qué tiene que ver el cómo me siento, por qué como, ¿verdad? Porque cuando estoy triste se me antoja con una cuchara terminar con ese tarro de helados que tengo en la refri, por ejemplo, ¿verdad? Que yo creo que es uno de los ejemplos más recurrentes que ve uno ahí con memes en redes sociales. Sí, yo siempre les explico a mis pacientes que el hambre, si lo tuviésemos que definir, el hambre es una necesidad ferviente de algo. Y hay 9 tipos de hambre, solo una es fisiológica. El resto responde más a un tema emocional que al final de cuentas, que incluso físico. Entonces, siempre les explico, un estímulo siempre va a llevar a una respuesta. La relación que yo tenga con la comida, que yo tenga con mi cuerpo, con el ejercicio, es la respuesta. Todos los estímulos que vienen antes son más de corte psicológico que nada. Y si yo no trabajo esas cosas que a mí me están preocupando, esas gestiones que yo no me estoy permitiendo hablar, voy a desembocar en algún exceso o restricción, porque acá tenemos 2 problemáticas, Sánchez. Tenemos la problemática de cuando la persona tiene un problema de mala gestión de sus emociones y desemboca en un tema de alimentación compulsiva, que es un trastorno en la conducta alimentaria. Pero también tenemos el otro porcentaje de la población en donde ante altas dosis de estrés y de cortisol en sangre, lo que va a hacer más bien es modificar su apetito a una restricción. Entonces tenemos otra problemática, como nunca antes hemos tenido problemas, por ejemplo, de trastornos de la conducta alimentaria tipo anorexia y bulimia en adolescentes. Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros niños para que si no es una vertiente de compulsión, sea una vertiente de restricción? Y esto lo hace la misma sociedad en la que estamos inmersas y más atacada en función a las mujeres que hablábamos al principio, ¿verdad? Porque es a quien más se nos exige, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel incluso familiar, que tenemos que alcanzar esas dosis de perfección. Entonces, esta problemática de salud pública, si no se aborda la parte mental, no hay un cambio significativo. Yo les digo que es como ponerle curitas al problema. Yo te puedo llegar y decir, ok, Angie, ¿quieres bajar de peso? Ok, coma menos y haga ejercicio. Listo, ¿verdad? 100% basado en la respuesta. Yo no me estoy deteniendo a ver qué está pasando por tu mente, cómo tratas tu cuerpo. Y por ende, cómo está el tema de merecimiento, de prioridades, de privilegios. ¿Qué tan accesible es para vos acceder, valga la redundancia, a un tema de hábitos y estilos de vida saludables? O si estás tan deprimida que lo primero que tengo que hacer como profesional es estabilizarte emocionalmente y luego sí hablarte de alimentación. Pero ya alimentación desde un tema de autocuidado, de placer y no desde castigo y desde la privación. Qué importante eso que usted decía, Jessica, porque yo creo que lo que siempre hemos visto o la educación que hemos recibido con respecto a la alimentación es que hay comidas buenas y comidas malas. Y si usted come lo que está mal, pues entonces al día siguiente haga el triple ejercicio para que empate, como dice uno. Y al final de cuentas, el tema de alimentarse termina siendo una relación de amor-odio, ¿verdad? Y castigándose incluso uno mismo con el tema de comí mal este día, o ayer comí tal cosa, hoy no tengo derecho a comer absolutamente nada. Y creo que es algo que se da siempre como sembrado. Esa es la relación que yo creo la mayoría de personas tienen con respecto a su alimentación. Claro, y es que es una necesidad fisiológica. El día que nacemos, nuestra mamá nos da pecho y ahí está la comida. Y yo lo llevo hasta algo muy cruel, pero es el día que nos vayamos a morir, va a haber vela y va a haber comida. O sea, así que la comida nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer es tener una buena relación con la comida y con nuestros cuerpos al final de cuentas. Y ese es todo un movimiento que se ha dado de romantizar lo que es la imagen corporal y que va a llegar un punto de tu vida en donde te vas a ver al espejo y vas a decir, qué bárbara, todas sos perfecta, ¿verdad? Eso es un movimiento muy peligroso que estamos creando incluso en las adolescentes. ¿Por qué? Porque les está creando una presión de no aceptación
Y es válido, desde la parte de psicología es válido decir, no me gustan esas partes de mi cuerpo, ¿qué estoy haciendo por ellas? ¿Les estoy dando atención o las estoy ignorando? Primero por ahí, ¿cómo me hablo? ¿Cómo es el discurso hacia mí misma y hacia mi cuerpo? Y también empezar a ver todas las creencias que nos han traído generacionalmente, ¿verdad? Por muchísimas generaciones, en función a lo que tiene que ser nuestro cuerpo y cómo nos tenemos que cuidar. Porque se nos ha enseñado que la forma de cuidarnos es restringiéndonos, pasándola mal, limitándose lo más que puedas para que alcances eso. Y cuando lo alcances, ¿por cuánto tiempo lo puedes sostener? Porque eso es lo más importante para mí. Yo siempre le digo a mis pacientes, antes de yo ver un cambio, por ejemplo, 5 kilos de grasa menos en mis pacientes, yo prefiero que esto sea progresivo. Desde el autocuidado, desde el merecimiento, desde el respeto, de yo lo valgo, yo merezco alimentos de calidad. Y si puedo darlo y si mi estructura social y económica me lo permite, ¿por qué no hacerlo? Pero esto es más un tema emocional que nada. El hambre es más un tema emocional, social y cultural que incluso físico. Ahora, el tema de las emociones, que es en el que estamos, Jessica, yo le decía ahorita previo a la entrevista de que tal vez de un tiempo para acá hemos empezado a escuchar mucho la palabra ansiedad, ¿verdad? O depresión, que la gente habla más del tema. Antes hablar de depresión era casi que un tabú. Ahora la gente dice, sí, voy al psicólogo porque tengo una depresión, o vemos incluso blogs en redes sociales hablar abiertamente de la ansiedad. Pero todo esto también tiene que ver con un tema alimenticio, el tema de la ansiedad de seguir una dieta estricta, el tema de que soy adolescente, sigo dietas porque tal vez mi herencia de mis papás es una contextura gruesa y yo siempre quería estar delgada, y entonces vivo con la ansiedad de no puedo comer esto. Ahí cuento las calorías, que también era una consulta que le quería hacer, justamente porque he visto que mucha gente ahora está con el tema de temas de nutrición, de planes nutricionales y demás, que incluso hasta pesar la comida, y no sé qué tan sano puede hacer eso, porque volvemos al tema de nuestra relación alimenticia basada en números y en esa ansiedad por cumplir al pie de la letra lo que nos escriben en un papel. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿es esto sostenible para vos? ¿Te imaginas en 5 años midiendo y pesando todo lo que te comes? ¿Te imaginas yendo a un restaurante y preguntando cuántas tazas de espagueti te echaron, por ejemplo? No es sostenible, eso no lo podemos mantener en el tiempo. Y si las políticas públicas ante este problema van centradas en un tema cuantitativo, vamos mal. Vamos mal porque estamos haciendo una concepción muy simplista de lo que es la obesidad y el sobrepeso. Yo prefiero en mis pacientes empoderarlas en función de un tema de autocuidado, de la parte cualitativa, de tener metas que no sean en función a un número, sino que sean en función a un estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son las metas que a mí me encantan en mis pacientes? Ok, yo me voy a procurar cada vez ser más activa. Voy a procurar cada vez sentirme más ligera. Voy a procurar cada vez sentirme mejor, tener mejor energía. Pero un número no puede ser una representación sostenible en el tiempo de algo que vayamos a mantener y de algo que sea sano desde un punto de vista integral. Podrá ser saludable bajo las perspectivas médicas, alcanzar un peso ideal, que también tengo muchos cuestionamientos acerca del peso ideal, pero ¿qué hacemos si esa persona está con las dosis de ansiedad y de estrés más altas que puede manejar? Si la misma dieta, como vos lo mencionas, está haciendo que la persona desarrolle más cortisol y que se haga el metabolismo más lento. En el 2016, por ejemplo, se hace un metaanálisis, el más grande que se ha hecho con población que ha perdido peso de forma significativa. Para entrar a este estudio tenías que haber perdido un 10% de tu peso corporal inicial, independientemente de la dieta que fuese, pero que hayas perdido un 10% de tu peso y de forma rápida. Y lo que querían medir con este estudio era cuántas de estas personas recuperaban el peso perdido, recuperaban ese 10%. Del 1 al 100, en función de que todo lo habían perdido. ¿Cuántos crees que recuperaron ese peso perdido, Angie? Por lo menos la mitad. 96%. Wow.
96% de las personas recuperaron el peso que perdieron y un 33% recuperó incluso más de lo que perdió. No tiene ningún sentido. Las políticas no pueden ir en función a que bajemos la tasa de sobrepeso y obesidad para el 2026, pero en el 2027 vamos a estar con más problemas de sobrepeso y obesidad que lo que estábamos antes. ¿Por qué? Porque se hizo desde el patrón restrictivo. Sí es importante las calorías, por supuesto. Todos tenemos un tema de tasa metabólica basal y gasto calórico, que son las cantidades de calorías que necesita una persona en función a su actividad física, a si es hombre o mujer, a su estatura, hay un montón de condiciones físicas. Pero no podemos, ¿verdad?, excedernos de ahí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es poner al cuerpo en un estado de estrés, de ansiedad y un estado incluso de hambruna, porque el cuerpo no puede entender que vos tienes los alimentos ahí en tu casa y que simplemente no te los vas a comer porque ocupas bajar de peso. Eso la mente no lo logra entender por ningún lado. Entonces el abordaje sí o sí debe ser integral. Y hay asociaciones incluso hasta físicas de cómo se relaciona toda la parte emocional a la parte física. Por ejemplo, más del 85% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la producimos en el intestino y no en la mente. Toda la vida pensamos que se producía en el cerebro y ahora nos damos cuenta que se produce en el intestino. Entonces, todo lo que comas va a tener una incidencia directa en función de cómo te sientes. Y es un ciclo. Yo siempre le explico a mis pacientes. Una persona, por ejemplo, que está estresada, ansiosa, que no le alcanza la plata, que es una de las mayores preocupaciones en Costa Rica, y al estar enfrente de un país que es sumamente caro y costoso, y los salarios no son tan competitivos en función de las necesidades de una familia. Entonces, una persona que tenga esta problemática va a tener mayor cantidad de ansiedad y de estrés y de preocupación. Su sistema inflamatorio va a estar alterado. Su cortisol va a estar disparado, su metabolismo está lento, va a tener más problemas de estreñimiento y de un tránsito intestinal lento. Va a tener mayor problema de insomnio, está comprobado científicamente. Entonces la persona duerme, bueno, con muy baja calidad, se va a levantar. Es un típico duermo pero no descanso. Exacto. Se va a levantar y va a ocupar que su alimentación sea basada en carbohidratos y en azúcar. ¿Por qué? Porque en el sueño se daba toda la regulación metabólica y celular que tu cuerpo necesitaba para hacerle frente a las necesidades del día. Y si tu sueño no está siendo el adecuado, tienes que recuperarlo a través de la alimentación. Y tu cuerpo no te va a pedir una lechuga, te va a pedir un pedazo de pan con mantequilla, con grasas, para que te proporcione esa energía. Hay múltiples estudios que nos indican que una mala calidad de sueño está asociada directamente con problemas de sobrepeso y obesidad. La política pública está haciendo algo para manejo de estrés y de ansiedad. Yo quería compartirles un par de estadísticas que traje en la parte de estrés y ansiedad. En la parte de estrés, entendiendo que el estrés es aquella amenaza que recibe tu cuerpo en función de algo que puede ser real o percibido. En cuanto a estrés, en el 2023 la Caja reportó 102.581 consultas externas por trastornos de ansiedad, de estrés. Wow. Aumentó un 15% en comparación con el 2022 y existieron 1.207 hospitalizaciones en el año 2023 a causa del estrés. ¿Qué estamos haciendo como gobierno para la parte del abordaje del estrés? ¿Cómo estamos en políticas de salud mental? Y en la parte de ansiedad no escapa eso. La Universidad de Costa Rica hizo un estudio en donde el 27% de los ticos tienen el trastorno de ansiedad generalizada, diagnosticado como una patología como tal. No personas que hayan tenido un ataque de ansiedad, no. Personas que ya tienen el trastorno, padecimiento como que tal. tienen el padecimiento, incluso que están medicadas. 27% de los ticos. La Caja atendió en promedio diario, esta cifra me pareció abismal y súper peligrosa. La Caja atendió en promedio diario 1.911 personas con trastorno de ansiedad. Diario. Wow. Es decir, es demasiado. por hora estamos recibiendo aproximadamente 80 personas, 80 ticos que llegan a consultar por un tema de ansiedad que se está somatizando. Entonces vea cómo está todo, es como construido como una telaraña porque todo está conectado. La misma canasta básica que hablábamos al principio.
60,000 colones alcanzó el costo de canasta básica en diciembre de 2022. Y en el 2022 alcanzamos una de las cifras más altas también de sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cómo le digo yo a una familia con un salario mínimo que tiene que sacar más del 50%, porque esos 60,000 colones es per cápita, es por persona, más de 60,000 colones para poder alimentarse? Sí, es una realidad imposible para mucha gente. Es descabellado 100%. ¿Cómo le digo yo a la mamá soltera con 3 hijos en casa que tiene que llegar y tiene que sacar a sus hijos y llevarlos al parque? Cuando ni siquiera hay un parque cerca, posiblemente. Cuando ni siquiera hay un parque, cuando llega a las 8 de la noche, cuando llega cansada, ¿verdad? O sea, es una realidad. Y la realidad no tenemos que idealizarla, tenemos que ver cómo podemos construir entornos colectivos, porque el tema de la obesidad y el sobrepeso, yo creo que una de las problemáticas principales es esta narrativa que se hizo de que el problema de sobrepeso y obesidad es un tema individual, es un tema de fuerza de voluntad. No, no es un tema de fuerza de voluntad, es un tema colectivo que nos preocupa a todos. 94% de las personas en el 2060, si seguimos a este ritmo, van a tener sobrepeso y obesidad. Hablando solamente de sobrepeso y obesidad como una consecuencia general, Exacto. sin hablar de todos los padecimientos físicos que pueda desarrollar una persona con sobrepeso, que eso también es otro tema. Y quería hablar también, Jessica, de la ruta del abordaje integral y como país hacia dónde deberíamos estar ya caminando para hacerle frente a las cifras que ya nos están pegando de frente con una realidad que ya tenemos y que se puede empeorar si no actuamos ahorita. Pero vamos a abordar ese tema después de una pequeña pausa comercial que vamos a realizar en este momento y ya regresamos con más de Asiento Extra. 2:44 de la tarde, ¿qué tal? Seguimos con este programa Asiento Extra. Si usted se nos acaba de unir por medio de Extra TV o Extra Radio en los 92.3, le cuento que estamos abordando la temática del sobrepeso en la población costarricense, pero creo que Jessica estará de acuerdo conmigo, con Jessica Peña, que es nuestra invitada psicóloga y nutricionista, de que nos salimos de ese abordaje numérico, ¿verdad?, de lo que dice la balanza, si estoy bien o mal, para hacer un abordaje integral de como país en qué hemos estado fallando. Hemos hablado de un país que no propicia los espacios para hacer deporte, para que seamos recreativos, para movernos como sociedad. Hemos hablado de un país que propicia a una población estresada por las largas horas que pasa uno en empresas, por jornadas laborales cansadísimas que hacen que lleguemos a nuestra casa y lo que menos queramos sea cocinar alimentos saludables. Y además hablamos también de un enfoque socioeconómico de lo caro que es poder comprar alimentos saludables. Es inalcanzable, es un privilegio de verdad para algunas familias poder decir: voy a preferir un alimento sano a lo que realmente me alcanza, lo que puedo comprar. Hemos estado hablando de que como país la Organización Mundial de la Salud, según estimaciones, dice que en el 2060 el 94% de nuestra población va a tener sobrepeso, pero hay otra estadística que traía Jessica que está muy ligada al tema del sobrepeso, y es la gente con ansiedad. Decía Jessica que 80 personas al día por lo menos van a nuestros centros de salud a consultar. Por hora, sí. 80 personas por hora van a centros de salud a consultar porque tienen ansiedad o tienen algún ataque que se desencadena muchísimas veces en voy a comer para saciar o cubrir la tristeza, la depresión, y por eso es que se relaciona tantísimo el tema de la alimentación con el tema de las emociones. Jessica, a nivel país, ¿qué estamos haciendo? Hablábamos de un congreso que hay a fin de mes como parte de la estrategia del Ministerio de Salud para abordar el tema del sobrepeso, que ya es en nuestro país declarado una enfermedad crónica. ¿Pero es suficiente? ¿Estamos haciendo o gastando fuerzas realmente en lo que se debe de hacer, o hay que darle un poquito de vuelta a esas prioridades? Yo creo que hay que hacerlo más integral, ¿verdad? Y el objetivo de esta entrevista es hacer un llamado tanto a profesionales de la salud, ¿verdad?, en función a la parte de evidencia científica, pero hacerlo de forma integral.
y a la parte de gobierno yo creería que es más hacerlo multisectorial, ¿verdad? Para que sea una política así robusta, estructurada, pero basada en la justicia social, que no la tenemos ahorita. Un congreso de obesidad pues podría tener, dependiendo de su temática y su temario, condiciones y exposiciones, conferencias que sean muy atractivas, ¿verdad? Para el tema, digamos, de la población que está padeciendo esto. Pero estamos involucrando a la empresa privada, estamos involucrando a las instituciones educativas, por ejemplo, estamos metiendo una carga de justicia social en función a las personas que son de escasos recursos, estamos haciendo esos espacios, entornos que sean saludables para ellos desde la parte integral. Yo creo que estas políticas y los avances principales, como decíamos al principio, van en 3 direcciones. La primera que hemos hecho en Costa Rica fue la parte de Ministerio de Educación Pública con los comedores y las meriendas escolares. La segunda fuerte que hemos hecho es el tema de, en el 2024, declararla como una enfermedad crónica, porque al declararla como una enfermedad crónica nos permite hacer un abordaje integral, que si no está declarada como una enfermedad, es un requisito más. Se han incluido más nutricionistas, correcto, pero el abordaje está siendo integral, está siendo desde la prevención. Si estamos conectando todos esos pequeños pasos que estamos dando. Correcto. Yo pensaría, y hay estrategias que vienen para los próximos años, ¿verdad? Por ejemplo, hacer la sabana un espacio para que sea para la actividad física en las noches, en alianza con el gobierno y la empresa privada, yo creo que es una muy buena estrategia, pero tenemos que mermar y mejorar esta calidad de la seguridad que tenemos en nuestro país. Sí, lo que hablábamos, la gente ya por temor no sale a caminar en las madrugadas o en las noches, que es lamentablemente el único espacio que tiene por el tema del 4 horas diarias de empresa para hacer ejercicio, y ya la gente no lo hace por temor. Hace un tiempo atrás, no mucho, una de las medidas también que implementamos como país, mucho para hacerle frente a la problemática, era lo del etiquetado frontal de los alimentos. Se implementó que los alimentos con un alto consumo calórico pudieran tener esas etiquetas negras al frente, que precisamente le dicen a la gente, esto tiene mucho azúcar o esto tiene un alto contenido calórico. ¿Ese impacto visual realmente funciona en las personas de decir, no, mejor este no, busco otra opción? Ok, tenemos la experiencia acá de Chile, México y Uruguay, que establecieron esta política también de etiquetado nutricional. ¿Ha tenido un impacto? Sí, ha tenido un impacto. Costa Rica está muy en pañales para decir o que tengan estudios en función de qué impacto positivo ha tenido esto del etiquetado nutricional. Más sin embargo, podemos ver qué pasó en estos países hermanos, y al final lo que pasó en estos países sí fue una mejora de identificar aquellos alimentos que no eran tan saludables como para las familias, pero pasó algo importante, y otra vez desde el privilegio. Las personas que mejoraron esta tasa de mejor elección alimentaria fueron las personas con un nivel educativo alto y con un nivel económico alto. ¿Verdad? También el gran esfuerzo que hicieron estos países o que lograron con este tema del etiquetado nutricional fue un tema de presión a la industria alimentaria para que mejorara los ingredientes y la calidad nutricional al final de los productos procesados. Entonces, por ahí yo creo que tiene una buena intención, ¿verdad?, a mejorar todo el tema de sobrepeso y obesidad, pero a ver, no puede ser limitado a que las personas tengan que saber cómo leer una etiqueta nutricional para que puedan ser parte de un sistema que les ayude a mejorar esos estilos de vida alimentario, ¿verdad? ¿Qué está pasando igual con la misma población, que es la más grande, de gente que no tiene este acceso de educación nutricional? Ni de recursos para ver pues cuál pan le beneficia más al final de cuentas. Entonces, ¿el etiquetado nutricional es importante? Sí, es importante. Pero si no está acompañado de una educación alimentaria, estamos en problemas. Y si lo vemos desde la malla curricular, en el Ministerio de Educación, en las escuelas, en la adolescencia y todo, las materias que hay de nutrición, de manejo de emociones, son mínimas, si no es que nulas. No. Sí, yo en el colegio no recuerdo en absoluto haber recibido nada al respecto. Y precisamente el tema de la educación, que creo que es otro de los riesgos,
que tenemos más modernos, ahora que actualizándonos, es que hemos dejado o estamos dejando la educación a aplicaciones en un celular. Aplicaciones que nos dicen tal rutina de ejercicios es buena para bajar de nuevo, centrado en números, tanto de peso, no coma esto otro, sin saber ni siquiera si tenemos alguna condición especial en nuestro organismo, que tal vez no sea tan buena idea seguir un tipo de dieta que me da una aplicación, que tal vez no sea tan buena idea que al vecino sí le funcione el ayuno intermitente, pero yo tengo otra condición que no me pueda funcionar, a aquel le sirvió la dieta keto, pero a mí me podría generar otro efecto. Toda esa educación que deberíamos tener desde, por ejemplo, una consulta con un nutricionista en el sistema social, porque pago un seguro social, no la estoy teniendo y la estoy dejando a la suerte en una aplicación que no sabe nada de mí. Correcto, eso es una problemática y viene asociada a toda esta parte social, incluso como de influencer o personas mediáticas que han hecho, algunos de ellos y bastantes, ¿verdad?, promoción de hábitos de estilo de vida saludables, pero hay otros que más bien nos encaminan a, por un tema de patrocinios, por un tema de monetización al final de cuentas, a llevarnos a patrones que no sean como tan saludables y sostenibles en el tiempo. Entonces yo creo que el abordaje siempre voy a destacar que tiene que ser integral, y todo el tema tecnológico, la publicidad, esto del etiquetado que hablábamos, si no se acompaña de buenas estrategias publicitarias, de rigidez a la hora del contenido que están viendo nuestros niños, adolescentes, incluso nosotros como adultos. Una persona recibe más de 5,000 impactos diarios en función al tema del cuerpo, de la alimentación, de cómo tienen que ser nuestras vidas y de este estatus de perfección que nos enseña la sociedad que tenemos que alcanzar. 5,000 al día. Wow. ¿Cómo no vamos a hacer una sociedad con ambientes obesogénicos? ¿Cómo no vamos a hacer una sociedad en donde se promueva la gordofobia? Si eso es lo que al final deja plata y eso es al final lo que se monetiza. Qué importantes datos, Jessica. Se nos fue el programa ya muy rápido. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartir con nosotros su conocimiento, y ojalá, yo siempre digo al final de los programas, que haya sido de ayuda, porque eso es lo principal, que hoy usted se vaya con otro concepto de qué es obesidad, de cómo tratarlo en el día a día, de cómo hablarlo con su familia, y que sobre todo si usted tiene adolescentes o niños en su casa, pues sepa también cómo puede ayudarlos y educarlos. Jessica, buenas tardes y muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, muchas gracias por el espacio. Y muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en un nuevo programa de Asiento Extra. Nos vemos pronto.